En este vídeo voy a hablar de qué es realmente el Machine Learning. El concepto de aprendizaje basado en la máquina varía bastante con respecto a lo que es el concepto clásico de computación, en la que el programador, el desarrollador, es el que introduce cuáles son exactamente los parámetros que quiere que la máquina cumpla. El programador introduce tanto parámetros como instrucciones a realizar y la máquina únicamente se limita a realizar estas acciones. Pensemos realmente cómo funciona un ser humano y nos daremos cuenta de que el ser humano funciona a ensayo-error. Es más, muchas veces aprende más de lo que falla que de lo que acierta. Y sí que es cierto que el ser humano evidentemente acepta instrucciones y al ser humano se le pueden dar instrucciones de cómo hacer las cosas, pero finalmente no es hasta que el ser humano prueba las cosas por sí mismo cuando finalmente acaba aprendiendo de la mejor forma, la empírica, digamos, el poder probar las cosas que uno aprende. La inteligencia artificial básicamente tiene un principio parecido, y es que a través del Machine Learning lo que hace no es aceptar de entrada unas instrucciones que se vuelven inamovibles, sino aceptar una entrada de información que la máquina va evaluando. En este caso, en este momento tenemos que diferenciar entre el Machine Learning inicial y el Machine Learning continuo. Quiero decir con esto que originalmente se suele establecer en inteligencia artificial un proceso de aprendizaje previo y una vez que la máquina ha aprendido es cuando, en base a los parámetros que ha aprendido, se implanta, digamos, un sistema de inteligencia artificial. Esto puede sonar un poco limitado, pero sin embargo hay veces que tiene todo el sentido. Tengamos en cuenta que las máquinas que se requieren para cálculos de inteligencia artificial y machine learning suelen ser máquinas grandes, es decir, se suele requerir una potencia de computación razonablemente grande para realizar estos cálculos de aprendizaje, saber lo que funciona y lo que no, y quedarnos únicamente con lo que funciona. Muchas veces la inteligencia artificial, pongamos por ejemplo un sistema de conducción autónoma en un coche, es algo que en fábrica, cuando se desarrolla ese sistema de conducción automática o ese sistema de conducción autónoma, en fábrica pueden haber superordenadores que estén trabajando con el procesamiento de aprendizaje, pero luego no podemos, por un tema de costes, simplemente implantar un superordenador en cada coche que lancemos a la carretera. De esa forma, lo que se hace, en principio, en primer lugar, por un tema de costes, ahora hablaré de un segundo criterio, pero por un tema de costes es realizar un proceso de aprendizaje controlado en un entorno controlado, en un entorno donde haya recursos de computación ilimitados, y a partir de ahí, una vez con lo que se ha aprendido, se distribuyen a miles de máquinas, digamos que con un coste inferior. No tienen que aprender, sino que tienen que aplicar lo que previamente otra máquina ha aprendido. Esto, insisto, puede parecer, así como lo estoy contando, un sistema de inteligencia artificial bastante limitado, porque no puede reaprender sobre la marcha. Esto no siempre es incorrecto. Voy a por el segundo caso, voy a por el segundo criterio de aplicación de por qué hay veces que nos interesaría que la máquina no estuviera en constante aprendizaje. Cuando una máquina está en constante aprendizaje, no sabemos realmente nunca lo que puede llegar a aprender. Muchas veces la máquina no aprende lo que nosotros queramos que aprenda. La máquina saca sus propias conclusiones. En el caso específico de una máquina que va a operar un coche, una máquina que va a conducir un coche, hay que tener en cuenta que en un momento dado podemos establecer un proceso de aprendizaje en una fábrica y en base a ese proceso de aprendizaje simplemente la máquina puede llegar a unas conclusiones, digamos, correctas, es decir, lo que a nosotros nos interesa que sea correcto. Y si la máquina, por ejemplo, aprende cosas que son incorrectas, en un entorno controlado, en un laboratorio, lo que podemos hacer es
redirigir ese aprendizaje. Realmente es como un niño en un aula. Lo que hacemos es enseñarle, comprobar lo que ha aprendido y si no ha aprendido correctamente, corregirle. ¿Qué es lo que ocurriría si lanzáramos X coches al mercado, por ejemplo, y cada uno de ellos aprendiera diferente y quizás, solo quizás, por poner un ejemplo muy exagerado, uno de estos coches llegara a la conclusión de que debe atropellar a las personas que hay circulando por la carretera? Este sería un caso extremo en el cual no nos interesa que haya inteligencias artificiales que vayan aprendiendo sin que un ser humano realice una supervisión. Así que la idea finalmente es que no siempre tiene por qué haber un proceso en el cual un ser humano esté controlando al revés. No siempre tiene por qué haber un proceso en el cual la máquina esté reaprendiendo de forma autónoma constantemente. Hay veces que realmente nos interesa diferenciar entre el proceso inicial de aprendizaje y el proceso de implantación de la inteligencia artificial.